¿Cuántas veces tú has escuchado a la gente decir que la ouija es peligrosa y que mejor no tocarla ni mirarla? Supra Vortex. ¿Acaso los fenómenos ocurridos durante la Ouija son producto de la psicología humana, resultando así ser un mito? ¿O acaso realmente hay espíritus con mucho ego que se presentan para enfocar su energía, para causar movimientos misteriosos y así engañar a los consultantes? Bienvenidos a Supra Vortex, soy Neo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, el tema de hoy es sobre la Ouija. Olga, yo te pregunto, ¿qué es lo que se conoce popularmente sobre la Ouija? Bueno, la ouija es un tablero de madera donde se encuentra el abecedario y los números del 1 al 9 o al 0, del 0 al 9, y están las palabras sí y no. Y también hay como una especie de planchette, bueno, se le dice planchette, que es un triángulo o en forma de gota. Sí, y por lo general la Ouija se asocia al miedo, el tablero, al misterio, a ese morbo que existe de la gente por contactar con ese más allá o con esa curiosidad que tienen de vivir algo inesperado, algo misterioso, y vivir la sensación del momento, el miedo, esa expectativa. Entonces, por lo general la gente siente mucho miedo. ¿Tú sentirías miedo en una sesión? No. Antes de la sesión estarías predispuesta. Bueno, me imagino que como todo el mundo, la expectativa si se va a mover por sí misma, por sí sola, o quizás no. Pero por lo general, lo más que uno, por el morbo, uno se sentiría atraído por la idea de que sí se moviera, no que no pasara nada. Sí, y de hecho no es lo mismo que le coloques enfrente un tablero de la Ouija a una persona que sea, a un científico, a una persona que se nutra de historias paranormales, o una persona que sea muy creyente o muy supersticiosa o muy sensible a todo el tema del terror espiritual. Y bueno, puede influir más en una persona que siempre esté predispuesta y crea en que existe vida más allá de la vida física. O sea, que no solamente se limite en el ver para creer, ¿no crees? Sí, bueno, pues es que puede ocurrir muchas variables ahí. Puede ser que se manifiesta la persona incrédula para que empiece a creer, o puede ser que se presente a alguien que es totalmente crédulo, que esté muy susceptible o esté predispuesto a experimentar ese fenómeno paranormal. Sí, me imagino que existe o podría existir un shock mental y psicológico para una persona que no sea crédula, una persona incrédula, y que de repente comience a experimentar algún tipo de movimiento en el tablero de la Ouija, y que no se pueda explicar, o esa persona no explique de dónde proviene el movimiento o algún otro tipo de manifestación paranormal que pueda surgir alrededor de la sesión. De hecho, hemos podido ver muchas películas de Hollywood donde se describe todo el ambiente, que es un poco oscuro, misterioso, la mesa, hay movimiento, se mueve la planchette, se mueve el puntero, la guía, deletreando, y aparentemente ese movimiento de la planchette y del puntero va, digamos, indicando algún tipo de dato o información que conocen los consultantes o los participantes. ¿Te imaginas cómo sería sentir esa sensación que de pronto se mueve un objeto y que esté dando información que solamente conoces tú? Sí, sería interesante. ¿Y no te asustaría eso? No, es que yo soy rara, a mí no me asustan esas cosas. Exactamente, seguramente porque tú estás envuelta de amor y tienes conocimiento de causa sobre lo que es la vida y lo que quieres en la vida, y no te dejas amedrentar fácilmente. Antes de responder estas preguntas, primero sobre qué es la Ouija y profundizar, primero conozcamos el origen de la Ouija. La Ouija fue patentada en 1890 en Baltimore, Estados Unidos, como un juego de salón
fue patentado por Elijah Bond y Charles Kennard. Es decir, la Ouija no tuvo su origen como un instrumento diabólico, sino como un simple juego de mesa. Elijah Bond y Charles Kennard decidieron patentar algo que llamaron talking board o tablero parlante. Luego, ese mismo año, Elijah Bond presentó la solicitud de patente y el 10 de febrero de 1891 le fue concedida tal patente bajo el número 446054. ¿Pero qué es la Ouija? Bueno, básicamente la Ouija es un tablero de madera con el abecedario y las palabras sí, no y los números del 0 al 9. Y la planchette. Sí, que se mueve para responder preguntas, ¿no? En forma de triángulo bota. Sí, bueno, entonces es muy curioso que dos hombres de negocio en Baltimore estaban creando un tablero de la Ouija no para invocar demonios, sino para ganar dinero vendiéndolo como un juego de fiesta. Al final, la compañía que comenzó la producción del tablero de la Ouija se llamó Kennard Novelty Company y se empezó a fabricar el tablero de la Ouija como un entretenimiento inocente para salones victorianos. O sea, nada de rituales oscuros, al menos al principio. Neo, pero ¿por qué la Ouija surgió justamente en esa época? Bueno, durante el siglo XIX, especialmente después de la Guerra Civil estadounidense y de las grandes epidemias como la gripe española o la tuberculosis, millones de personas perdieron a sus seres queridos, así que la gente sentía un dolor emocional muy inmenso. En ese contexto surgió el espiritismo, un movimiento que prometía que era posible comunicarse con los muertos a través de mediums. La gente estaba desesperada por recibir un mensaje de sus hijos, de sus esposos o de sus padres fallecidos. ¿Te imaginan o se imaginan estar de luto profundo y que alguien les diga: puedo ayudarte a hablar con tu ser querido? Eso era exactamente lo que ofrecían los mediums en el siglo XIX. Entonces, los tableros parlantes eran una versión más barata y accesible de una sesión espiritista. Ya no necesitabas pagar un medium caro, sino que podías hacerlo tú mismo, en casa y además con amigos. Por eso la Ouija se popularizó tan rápido, es decir, ahora la Ouija era el duelo convertido en juego. De hecho, durante décadas la Ouija se vendió como un juego de salón divertido e incluso era educativo porque la Ouija aparecía junto a otros juegos de mesa en los catálogos de aquella época. Pero todo cambió drásticamente en 1973. Pero, Neo, dime qué exactamente pasó en 1973. Bueno, Olga, en 1973, ese año se estrenó la película El Exorcista, una de las más terroríficas de la historia del cine. En la película, una niña llamada Regan, protagonizada por Linda Blair, juega con una Ouija y termina poseída por el demonio Pazuzu, que es el rey de los demonios del viento y el hijo del dios Hanbi. Entonces, eso significa que de la noche a la mañana lo que era un juguete de fiesta se convirtió en el objeto más temido del planeta porque la gente empezó a quemar sus tableros, a tirarlos a la basura y a contar historias de posesiones. Sí, y Hollywood hizo el resto porque desde entonces casi todas las películas de terror que involucran espíritus o demonios incluyen una escena con la Ouija. Ese cambio cultural fue tan fuerte que hoy cuando alguien menciona Ouija, la mayoría piensa en peligro, no en un juego victoriano. Neo, yo tengo una pregunta. Ajá. Que la palabra Ouija suena como curiosa, suena rara. ¿Tú de casualidad sabes el origen de la palabra? Bueno, el origen de la palabra Ouija, la historia oficial dice que durante una sesión para probar el tablero, la medium Helen Peters, cuñada de Elijah Bond, preguntó al tablero de la Ouija: ¿cómo deberíamos llamarte? ¿Cómo deberíamos llamarte? Entonces la planchette se movió y deletreó claramente Ouija. Luego, cuando le preguntaron al tablero de la Ouija qué significaba esa palabra, la respuesta del tablero de la Ouija fue good luck. O sea, buena suerte. De hecho, hay dos leyendas populares. Una leyenda dice que la palabra Ouija es una combinación del francés oui, o sea, sí, y el alemán ha, sí, o sea, sí, sí. Y otra leyenda afirma que es una palabra egipcia antigua
que significa buena suerte. Lo que me parece más curioso es que, según estos creadores, el propio tablero de la Ouija se puso su propio nombre. No es como algo irónico. Es decir, el objeto que hoy tanta gente teme se bautizó así mismo. Helen Peters incluso llevaba un relicario con la palabra Ouija grabada, lo que terminó de convencer a los inversionistas. Pero bueno, todo esto significa que la Ouija surgió como un producto comercial en 1890 en Baltimore, aprovechando el boom del espiritismo por el duelo masivo del siglo XIX. Y luego la Ouija pasó de ser un juego inocente a convertirse en un símbolo de terror gracias al cine, y su propio nombre fue regalado por el mismo tablero de la Ouija. Pero ahora viene la pregunta que realmente importa. ¿La Ouija realmente funciona por espíritus o por algo mucho más cercano a nosotros que tiene una explicación lógica y racional validada por el método científico? Olga, ¿y cómo se mueve la planchette, ese puntero, esa guía? Bueno, se supone que los participantes deben colocar las manos sobre la planchette y enfocar su energía. Pueden también ambientarse con velas, un ambiente así como si fuera oscuro, como que para darle ambiente a esa sesión, ¿no? Para entrar en ambiente. Y bueno, los participantes colocan las manos en la planchette y hacen una serie de preguntas. ¿Y luego qué ocurre? Supuestamente, o en teoría, mejor dicho, debería de moverse la planchette. Históricamente, tal como se ha visto en las películas, amigos y familiares se reúnen en una habitación con el tablero de la Ouija y de pronto la planchette empieza a moverse y el corazón se acelera. Pero ¿es un espíritu o hay algo más sencillo detrás de esta explicación, Neo? O tendrán una explicación racional, ¿verdad? Sí. Puede ser. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a analizar ahora, comenzando por la explicación científica. Existe algo llamado el efecto ideomotor, el cual es la explicación científica más aceptada. El efecto ideomotor fue descrito por primera vez en 1852 por el científico británico William Benjamin Carpenter y consiste en un movimiento muscular involuntario e inconsciente que ocurre cuando nuestra mente espera o imagina un resultado. En otras palabras, tu cerebro envía señales muy pequeñas a los músculos de los dedos, hombros y brazos sin que tú te des cuenta. Este es el mismo mecanismo que hace que una persona hipnotizada mueva un brazo sin querer o que un péndulo se mueva cuando lo sostienes pensando en un sí o un no. Olga, ¿alguna vez has sentido que tu mano de pronto se movió sola al señalar algo? Bueno, ese es el efecto ideomotor. No me ha pasado, pero sí me gustaría experimentarlo, a ver qué se siente. Mira, vamos a hacer un experimento rapidito. Coloca tus manos así, los dos dedos. Así. Así, ajá. Aquí que se vea. Sí. Ahora cierra los ojos. Y tú ves que tus dedos están uno cerca del otro a la misma altura. Sí. Cierra los ojos. Cierra los ojos, pero levanta un poco el mentón. Ahora, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, en realidad tú estás pensando que tus dedos están apuntando uno frente al otro y piensas que ninguno se está moviendo. Pero sin embargo, estás teniendo movimientos involuntarios, de modo que un dedo va a estar un poquito más adelante que el otro, porque tú no estás viendo, es totalmente involuntario. Una cuestión ya del cerebro. Si quieres, abres tus ojos. Ya. Bueno, en tu caso están casi igual, pero yo he hecho el experimento y pasado el tiempo, uno de mis dedos está un poco 2 o 3 centímetros más adelante que el otro. Pero ahorita porque estamos en una posición incómoda y totalmente inesperada, o sea, improvisando. Pero ese es el efecto ideomotor. Es un ejemplo muy sencillo. Bueno, en la Ouija pasa exactamente lo mismo. Tú no estás empujando conscientemente, pero tu subconsciente sí está guiando la planchette hacia las respuestas que tu mente ya espera o que ya sabe. Es decir, con esta explicación científica, en este caso la Ouija no necesita espíritus para funcionar.
solo necesita tu propia mente. Y la ciencia ha hecho varios experimentos para probar esto. Uno de los experimentos más famosos es en una sesión con el tablero de la Ouija. Si vendan los ojos a todas las personas que están tocando la planchette, el tablero deja de funcionar correctamente y las respuestas se vuelven completamente aleatorias o incoherentes. Otro experimento clásico es cuando solo una persona toca la planchette, en vez de hacerlo varias personas a la vez, entonces las respuestas suelen ser mucho más lentas o no se mueven casi. Pero cuando un grupo entero toca la planchette, entonces la planchette se mueve rápido. ¿Y por qué crees que ocurre eso, Neo? Bueno, porque... ¿Ah? Sí, porque se mueve rápido con varias personas y con una sola se mueve el nulo o lento. Bueno, porque en grupo la expectativa colectiva es mayor. De hecho, cada persona aporta, digamos que su subconsciente y el movimiento se amplifica. Hay estudios de la Universidad de Cambridge y de psicólogos estadounidenses que han repetido estos experimentos decenas de veces con los mismos resultados. Para dar un ejemplo, estudios clásicos con automatógrafo, que es un dispositivo similar a la planchette, realizados por el psicólogo Joseph Jastrow de la Universidad de Wisconsin a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, demostraron que una sola persona puede generar movimientos inconscientes significativos cuando piensa en una dirección o en un objeto. Experimentos modernos, ahora no, con la Ouija de la Universidad de British Columbia, en el año 2012, usaron varias personas con los ojos vendados, aunque en realidad solo una persona era el sujeto del experimento porque las demás personas retiraban la mano sin que el sujeto principal del experimento se diera cuenta. Y aún así la planchette se movía y daba respuestas coherentes. ¿Será porque él pensaba que los demás tenían la mano puesta allí? ¿Será? Sí, probablemente pensaba que los demás estaban colocando la mano ahí y que él no era la única persona del cual se originaba la respuesta de alguna manera. Y bueno, los experimentos dieron como resultado que los movimientos que se observaban en una tabla de la Ouija eran movimientos inconscientes producidos por los propios participantes. Pero estas personas no se sentían responsables de estos movimientos. Y aquí el movimiento de la planchette sí funcionaba con una sola persona. Pero en grupo el movimiento era más notable y espeluznante porque parecía más autónomo. Podía ocurrir el caso de que si le preguntabas a alguien ¿cuál es la capital de Nepal?, la persona podía responder no tengo la menor idea. Sin embargo, si esa persona había oído o se había enterado en otra parte cuál era la capital de Nepal, entonces esa información estaba guardada en algún rincón del cerebro del participante y por consiguiente podría dar la respuesta sobre el tablero de la Ouija de manera inconsciente. Al final del experimento se descubrió que la mayoría de la gente respondía correctamente a 2 de cada 3 preguntas, aunque estas personas creyeran no saber la respuesta. Bueno, cuando estamos en grupo, el subconsciente colectivo entra en juego. Cada persona tiene sus propios miedos, sus propios deseos, sus propios recuerdos o información que no está diciendo en voz alta. El efecto ideomotor aquí entonces junta todo eso y lo convierte en respuestas que parecen demasiado precisas o sorprendentes. Es como si el tablero estuviera leyendo la mente grupal. Por eso muchas veces, según la explicación por efecto ideomotor, la Ouija da nombres de familiares fallecidos o detalles que nadie parecía saber, pero que en realidad estaban guardados en el subconsciente de alguien del grupo. A esto se refiere el efecto ideomotor. De hecho, la Ouija casi siempre confirma lo que el grupo ya teme o algo que está esperando. Y eso no significa que sea falso, sino que significaría que la Ouija es una herramienta para acceder a partes profundas de nuestra propia mente. Interesante. Entonces, desde ese punto de vista científico y lógico, la Ouija funciona gracias a sus componentes simples, al efecto ideomotor descubierto hace más de 170 años, experimentos que lo demuestran y al poder del subconsciente colectivo. Eso es lo que
en la parte científica, ¿no? Lo que entiendo. Pero a veces las respuestas dadas por el tablero de la Ouija es información que ni siquiera es conocida por el consultante. Es decir, algún factor externo podría estar moviendo la Ouija, por ejemplo, espíritus o entidades. Bueno, Olga, claro, el gran dilema que siempre ha existido es si el origen de estas respuestas en el tablero de la Ouija provienen de espíritus o si provienen de lo más profundo de nuestra mente. Para responder eso, ahora entramos en terreno más conocido, es decir, las historias paranormales. Hay historias de Estados Unidos, una de las historias más repetidas es la historia del demonio Zozo. Según los relatos, cuando alguien pregunta en la Ouija, ¿quién eres?, la planchette empieza a moverse entre las letras Z y la O, repetidamente. Zozo, Zozo. Muchas personas afirman que después de esto comenzaron a sentir presencias, olores extraños, tuvieron pesadillas y hasta agresiones físicas. En los años 70 y 80, después del estreno del Exorcista, se reportaron cientos de casos de posesión supuestamente provocados por la Ouija. Familias enteras contaban que sus hijas adolescentes empezaban a hablar con voces extrañas, a tener convulsiones o a mostrar fuerza sobrehumana. Pero ese caso del Zozo fue real, o el miedo colectivo después de la película amplificó todo. En América Latina son muy comunes los casos en colegios de niñas donde un grupo juega a la Ouija durante el recreo o en una pijamada y de repente varias chicas empiezan a desmayarse, a llorar sin control, a tener ataques con temblores o decir que ven sombras o escuchan voces. En ciudades como Medellín y Bogotá ha habido de hecho reportes en colegios públicos y privados donde terminan evacuando el salón o llamando a sacerdotes. Algunos padres incluso han quemado los tableros de la Ouija en la puerta del colegio. En un colegio del Chocó en Colombia, un sacerdote afirmaba que estudiantes estaban poseídos y reveló el ritual de ayuda. Olga, ¿me haces el favor de leer lo que dijo el sacerdote? Claro. El sacerdote dijo, y leo textualmente: al parecer fue algo trascendental, una realidad que supera el límite científico. Puede ser una posesión, puede ser porque invocaron fuerzas oscuras, dijo el sacerdote. Por eso el sacerdote decidió trasladar a los jóvenes hasta la parroquia para realizarles algunos ritos religiosos y ponerlos en cadena de oración. Y el sacerdote agregó: lo que hicimos fue orar con la comunidad desde nuestro campo de fe. Le decimos al Señor que les devolviera la salud a estos chicos para que pudieran integrar sus actividades diarias. También hay otro caso donde la Iglesia Católica condena la práctica de la tabla Ouija. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Fabián Marulanda, condenó los juegos y prácticas espirituales o espiritistas como el de la llamada tabla Ouija que mantiene cerrado un colegio en el municipio de Lourdes, norte de Santander, donde un grupo de niñas entró en un estado de shock tras haber aparentemente invocado a los duendes burlones. El religioso justificó existencia de sacerdotes que practican exorcismo al sostener que muchas personas se compenetran tanto en el mal que podrían parecer poseídas por el demonio, y el sacerdote exorcista lo que hace es liberarlo de ese tipo de influencia. El señor Marulanda declaró que invocar personas fallecidas es equivocado y se sale de toda lógica. Por su gestión se cree que un espíritu se le puede meter a otra persona. En la Iglesia Católica eso es imposible. Ningún espíritu puede ejercer influencia en una persona. Con respecto al caso de las niñas del Colegio del Norte de Santander que jugaron con la tabla Ouija, el monseñor concluyó que las personas que llaman la atención hacen cosas que uno no se imagina, y en muchachos eso es mucho más probable. Neo, ahora mi pregunta es: ¿por qué siempre son los grupos de chicas adolescentes que experimentan este tipo con el tablero Ouija, este tipo de fenómeno? Bueno, Olga, aquí entra un concepto importante que es la histeria colectiva, es decir, cuando una persona en un grupo sugestionable empieza a mostrar síntomas como desmayos,
llanto, convulsiones, los demás pueden, digamos que, contagiarse rápidamente por el miedo y la expectativa. La psicología explica esto como un fenómeno social que no es necesariamente paranormal. Sin embargo, muchas personas, muchas familias y estudiantes siguen creyendo firmemente que fue algo espiritual. Entonces, ¿es histeria colectiva o es algo más? Esa es la gran pregunta que podría seguir abierta, pero no todas son historias de terror, sino que también existen testimonios positivos y conmovedores. Claro, ya que muchas personas utilizaron el tablero Ouija con familiares fallecidos y luego establecieron mensajes de paz o perdón o consejos. Claro, intentaron tener ese vínculo para hablar, digamos, entre comillas, con sus familiares fallecidos. Entonces, de hecho, hay casos de personas que cuentan, por ejemplo, que después de la muerte de su madre, jugaron con sus hermanas y la planchette, la guía, deletreó frases que solo su madre usaba, lo que les permitió despedirse y sanar el duelo. Estoy hablando de la historia conocida, de lo que se cuenta, no de lo que sería real, y eso lo explicaremos en un momento. Otras personas afirman haber recibido advertencias que les salvaron la vida o respuestas que les ayudaron a tomar decisiones importantes. Entonces, ¿sería posible que en algunos casos la Ouija funcione como un puente emocional para procesar el duelo? Estos testimonios nos recuerdan que para algunas personas el tablero de la Ouija no trajo miedo, sino consuelo y cierre. Y eso nos invitaría a no juzgar de forma tan absoluta. Es decir, para algunas personas el tablero de la Ouija es terror, mientras que para otras personas forma parte de su sanación emocional. Neo, una pregunta. Si tú experimentaras la muerte de un familiar, ¿tú utilizarías la tabla Ouija? No lo utilizaría. No utilizaría la tabla Ouija porque pienso que, sobre todo si la persona tuvo una muerte natural o una persona de la tercera edad y vivió su ciclo de vida, o sea, uno tiene que dejar fluir, cerrar ese capítulo con ese familiar, tenerlo en el recuerdo, pero no tener ese apego emocional con ese dolor emocional que te esté atando eternamente al rol que tenía esa persona en vida. Porque quién quita que espíritus con mucho ego te observen, ven que tienes mucho dolor emocional y ellos intenten aprovecharse de tu bajo estado emocional en ese momento, tristeza y depresión, e intenten proyectar su energía de tal manera que logren crear holográficamente una representación, una silueta similar a tu familiar fallecido, para intentar de esa manera engañarte o tratar de incidir en ti, hacerte llorar más. Entonces yo creo que cada quien debe, en este caso estoy hablando de gente que ha vivido su ciclo de vida, no estoy hablando de accidentes inesperados, porque entiendo que cuando es una muerte inesperada, el familiar que queda vivo ha sido tan repentino que de alguna manera va a buscar psicológicamente dar cierre a esa despedida o a la persona que ellos conocieron como su familiar, y es una situación muy difícil. Por eso pienso, esa es la respuesta que te doy. Ya, bueno, está bien. Pero bueno, debemos hacer una diferenciación muy importante ahora entre lo que es una anécdota y lo que es una evidencia con respecto a todo este tema de la Ouija. ¿Por qué? Porque las anécdotas son historias personales que puede tener una persona con su experiencia con respecto al tablero de la Ouija. A mí me pasó tal cosa, mi prima vio tal cosa, en el colegio pasó esto y aquello. Es decir, estas son anécdotas válidas como experiencia que es subjetiva, pero no constituyen en realidad una prueba científica. Además de que la mayoría de estos casos nunca fueron investigados de forma rigurosa, es decir, con grabaciones, controles, testimonios verificados, entre otras cosas. Y muchos eventos se explican por sugestión, es decir, la persona ya llega con miedo. Por psicología sería
por el efecto ideomotor, además de las expectativas de grupo, o incluso la persona llega con histeria colectiva. Neo, y una pregunta, ¿y por qué casi nunca hay videos claros o evidencia en video sobre la Ouija? Bueno, y que puedan ser verificados, ya que digamos que entiendo tu duda, pero repito, las anécdotas merecen respeto porque son reales para aquella persona que lo vivió, ¿no? Sus experiencias. Pero no debemos confundirlas con evidencia científica. Eso no quita el misterio, simplemente nos invita a reflexionar con más calma y con menos miedo. En resumen, hemos visto historias terroríficas de Soso, posesiones en Estados Unidos, casos de desmayos en colegios o desmayos masivos en colegios en Colombia, testimonios positivos de consuelo y la importante diferencia entre lo que son las anécdotas emocionales y lo que es la evidencia real. Ok, Neo, pero entonces la Ouija realmente invoca espíritus malignos o estamos viendo el poder de la mente humana en el pensamiento colectivo. Bueno, Olga, eso lo profundizaremos en el siguiente tema. Hablemos de los mitos versus la realidad. O si alguno de ustedes en el público ha vivido una experiencia con la Ouija, tú puedes dejar tu comentario y tu historia en este video. Ahora, antes de cerrar, ¿tú harías una sesión de la Ouija nomás para saber qué puede parecer? no, ¿Tú harías una sesión de la Ouija y nos grabamos en video a ver si se mueve la planchette? no, yo en realidad no, porque yo considero, o yo tendría el tablero de la Ouija como un adorno. Sí, claro, Un adorno. pero ni siquiera por morbo. No, para saber qué va a salir ahí. No, porque en realidad lo que tiene el poder no es el tablero de la Ouija. Ajá. Y ni siquiera un objeto del universo físico Sí. abriría un hipotético portal hacia ese más allá. Ok, pero ¿no tienes curiosidad que puede sacar tu inconsciente profundo? Ah, bueno, ya mi inconsciente profundo. Tu subconsciente. Bueno, mi subconsciente. Se podría ver varias maneras o podrían existir distintos métodos para extraer mi información de mi subconsciente y de mi inconsciente profundo, igual que se puede extraer de ti. Pero no necesariamente tiene que ser la Ouija. De hecho, me parece muy tedioso. Tedioso. Me parece bonito. Sí, claro, alguien tiene que llegar y con un lápiz y anotar lo que está deletreando, ¿no? Claro, eso sería lo tedioso. Pero a mí sí ¿por qué no? Yo estaría abierta a hacer una sesión. Porque probablemente quienes se presenten sean entidades, espíritus que intenten manifestarse para causar confusión, mover objetos, causar pequeños fenómenos paranormales, y de verdad que eso no me llama la atención. No, claro, entiendo. Y no por miedo, entiendo sino tu porque punto no de es vista. nada productivo. Considero que esos espíritus no están buscando mejorar ni dejar ningún mensaje positivo al mundo, pero Sí, entiendo también tu punto de vista. Sí, Es como el morbo. Sí. Es tu morbo. Y yo también lo haría por entretenimiento. Yo sí lo haría por ese, enfocado a eso, a ver qué salió, a ver qué pasó. Ahora, sí, yo podría verte a ti jugando. Pero no estamos hablando que con una persona es totalmente nulo o lento que eso pueda ocurrir. Pero no imposible. Exacto, pero es mejor que participemos más de Pero una ahora si me persona. dices, podemos tener una Ouija para analizar el efecto ideomotor de tus manos sobre la planchette y a ver qué deletreas. Bueno. ¿Qué palabras crees que tú vas a deletrear ahí? No tengo idea. Porque no tengo idea qué podría pasar, qué podría estar enterrado bajo mi subconsciente. No tengo la menor idea. Sería interesante, ¿verdad? Bueno. Sí. Bueno, ahora vamos a desmontar los mitos más grandes que rodean este tablero. ¿Es la Ouija tan peligrosa como nos han hecho creer, o gran parte del terror viene de los mitos que hemos escuchado toda la vida? La Ouija abre supuestamente portales. Supuestamente, exacto. Entre los mitos populares, el primer mito más repetido es que la Ouija abre portales demoníacos. Muchas personas creen que al usar estás invitando directamente al demonio o entidades malignas al entrar en tu casa. Otro mito muy común es que si no dices adiós
al final de la sesión el espíritu se queda atrapado contigo y se puede perseguir durante días, semanas o incluso años. Eso me hace recordar la maldición de la tumba de Tutankamón. Sí. Aunque también se le podría atribuir algún tipo de virus que estaba proliferando dentro de la tumba, pero en este caso es que, repito, un objeto como tal, el objeto como tal no es maldito. La maldición más bien se lo da el pensamiento de la persona, porque es como siempre lo que siempre digo, está la gente rezándole la estatua de la Virgen María, no por detrimento a lo que es la religión, no, sino que cuando se le presta mucha atención y la persona tiene dogmas y tiene un pensamiento preestablecido, un poco mágico, cuento de hadas, entonces se aparecen estos espíritus egocéntricos, espíritus con mucho ego, para intentar enviar energía, enfocarla y crear fenómenos paranormales y engañarse a la gente, incidir sobre ellos. Pero Neo, cuéntame, o sea, ¿cuántas veces tú has escuchado a la gente decir que la Ouija es peligrosa y que mejor no tocarla ni mirarla? No, eso solamente lo muestran en las películas, pero sin embargo, con respecto a todos estos objetos, no sería una cámara, un celular, un supuesto objeto maldito, porque cada vez que, si vemos en YouTube, hay muchas personas que colocan su cámara enfocando mientras duermen, incluso en infrarrojo, y se mueve un objeto, un vaso mientras ellos duermen, se mueve la sábana. Entonces no es que la cámara sea un objeto maldito, sino que tú estás usando la cámara como un elemento al cual le estás dando un poder psicológico. El poder psicológico se lo da a la persona, pero esos espíritus que están ahí atrás acechándote, observándote, se dan cuenta, este te colocó una cámara para ver si detecta fenómenos paranormales o fantasmas. Vamos a aparecernos, vamos a protagonizar. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que un espíritu tiene mucho ego? Significa que el ego busca protagonizar. ¿Por qué? Porque el ego se toma como centro del mundo. El yo, siempre, no es el tú, no se pone en el lugar del otro. Busca es protagonizar. Y qué mejor que una cámara para colocarse como centro de atención, jalarle la sábana a la pobre persona que está durmiendo y que está deseando que haya una manifestación paranormal, simplemente para grabarlo por morbo y subirlo a YouTube y tener millones de vistas. O sea, por ejemplo, si yo colocaría una cámara en mi sala a grabar como este tipo cámara de vigilancia, es probable que experimente un suceso paranormal por el hecho de que esté la cámara allí. Sí, porque en tu concepto mental tienes una intención. Sí, como que para ver qué pasa, ¿no? Sí, exactamente. Y es lo que siempre digo. Existe el universo físico y existe el universo suprafísico, que es aquel llamado el más allá, vulgarmente el universo astral, el universo espiritual, el plano espiritual, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos aquí en el universo físico, pero imaginemos que ese universo, ese más allá, es como el gato que está acechando a la pecera. Los peces están en su propio mundo, están en la pecera y ellos se ven entre sí, ven los objetos que hay dentro de la pecera, pero son incapaces de ver lo que hay más allá de la pecera, no ven más allá de su propio mundo y no son capaces de detectar, de observar que afuera hay un gato que los está viendo detrás del vidrio, observándolos, tratando de acecharlos y al final intentará comérselos. Asimismo, los espíritus, por una diferencia de la velocidad de los vórtices de energía que compone el núcleo de los espíritus, de las entidades, que no son más que unidades de conciencia como nosotros, como cuando realizamos un viaje astral o una proyección astral, uno sale del cuerpo, sale la conciencia, pero la conciencia toma una especie de duplicado del cuerpo físico para sentirse más a gusto durante la experiencia. Uno puede salirse, atraviesa la pared, como me ocurrió en mi caso, y regresas y llegas otra vez a tu cuerpo y retomas el movimiento de tu cuerpo, pero durante la experiencia tuviste totalmente analítica. O sea, lo recuerdas perfectamente, así como estamos aquí tú y yo,
pero solo que sin un cuerpo físico. Oye, sería interesante poder experimentar eso que tú experimentaste del viaje astral. Sí, bueno, quizás en otro podcast más adelante hablemos sobre ese tema. Sí. Bueno, muchas veces estos mitos se han transmitido de generación en generación, especialmente después de películas de terror como El Exorcista, La Ouija y La Noche del Demonio. Pero ¿cuál es el problema real? El problema es que muchas personas los toman como hechos reales sin cuestionarlos, sin que esto significa que no pueda ocurrir en la realidad. Hasta la fecha no existe ninguna evidencia científica creíble de que la Ouija abra portales demoníacos ni provoque posesiones reales. Ningún estudio riguroso ha logrado demostrar que un espíritu o entidad externa controle la planchette o posea a alguien después de usarla. Lo que quiero decir es que la presencia de espíritus no es verificable porque aún no existen los instrumentos científicos adecuados para ejecutar tal verificación de manera correcta. No existen instrumentos científicos que midan o detecten vórtices de energía vibrando a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Si has seguido este canal y el podcast número 1 o el podcast 1, entenderás lo que te estoy hablando. Rápidamente, para darte una idea, cuando hice mi proyección astral y retomo, mi cuerpo se desdobló, mi conciencia se alejó de mi cuerpo físico. Vi a mi cuerpo físico a 2 metros de distancia. Luego atravesé una pared. A los 3 minutos regresé a mi cuerpo físico y entré en él. Entonces abrí los ojos. Yo tenía perfecto estado analítico como ahorita, donde tú sabes que estás despierto viendo este video y sabes que no es un sueño. Ese evento me permitió comprobar por experimentación propia que nuestro espíritu, que nuestra conciencia sobrevive a la ausencia de cerebro físico, que nuestro espíritu sobrevive a la ausencia de cuerpo físico y que el cerebro es solamente una máquina de procesamiento y almacenamiento temporal de datos, ya que el verdadero ser pensante, el verdadero concepto mental está fuera del cerebro físico, solo que nosotros como espíritus enviamos conceptos mentales a nuestro córtex cerebral y este reacciona y actúa dándole vida y movimiento a nuestro cuerpo físico. Es decir, no somos humanos con un alma o espíritu, sino que somos espíritus con experiencia humana, como un actor de teatro que asume un rol en su obra de teatro, pero cuando acaba la obra de teatro, ese rol también termina, de modo que el actor regresa a su verdadera personalidad. O sea, el actor es en realidad una persona que ha asumido distintos roles temporales y acumula la experiencia de todos esos roles. Igualmente, un espíritu asume un rol encarnativo y cuando termina ese rol, cuando la persona fallece, ese espíritu regresa a su verdadera personalidad. Recuerda todas sus vidas pasadas y puede programar otra vez una nueva encarnación, naciendo en un cuerpo físico con otro cerebro. Un cerebro que, como es nuevo, no recordará nada de esas vidas pasadas, porque necesitamos nacer y olvidar traumas de vidas pasadas para seguir adelante. Por eso existe el universo físico como un mecanismo de evolución que nos facilita nuestro avance. ¿Te imaginas acaso o se imaginan ustedes acaso nacer una y otra vez recordando en cada vida los familiares que dejaron en sus vidas pasadas? Recordando los tipos de muertes que tuviste, todas las experiencias negativas que viviste y todos tus traumas. No podrías avanzar así. Por eso es necesario olvidar para que en cada nueva encarnación nos atrevamos a experimentar y hacer cosas que de lo contrario no nos hubiésemos arriesgado a hacer si recordáramos todos nuestros traumas. Neo, volviendo al tema de la Ouija, ¿quién participa con miedo? ¿Estaría dispuesto a malinterpretar cualquier cosa como paranormal? ¿No te parece curioso que la gente comience a sentir miedo justo antes de jugar y no después de que el espíritu haga algo? Porque eso suele ocurrir. La realidad es que el tablero en sí no tiene poder mágico, que es lo que yo estaba diciendo. Es un pedazo de madera en realidad, o cartón con letras. El verdadero poder está en la expectativa y en la manera en que nuestra mente procesa esa experiencia. De hecho, muchos casos famosos de posesión después de jugar la Ouija tienen una explicación psicológica más sencilla. Repito, la histeria colectiva es una de las explicaciones más frecuentes, especialmente en grupos de adolescentes. Una persona empieza a sentirse mal, mareos, llantos, temblores, y por el ambiente de miedo y sugestión, los demás comienzan a manifestar síntomas similares. Esto es un fenómeno bien documentado en psicología social. También hay casos donde personas con trastornos persistentes como ansiedad, trastorno disociativo,
esquizofrenia incipiente o vulnerabilidad emocional ven sus síntomas amplificados por el juego. O sea, la Ouija actúa como un detonante, pero no es la causa real. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de culpar a un demonio, miramos primero el estado emocional y psicológico de la persona antes de jugar? Con esto no estoy invitando a nadie a jugar, es simplemente una reflexión. Y aquí hago un paréntesis porque, a ver, aquella persona que sea la persona más vulnerable va a ser aquella que sienta miedo, que tenga depresión en su vida, que tenga estrés, que tenga muchas dudas, que no se conozca bien a sí mismo, que tenga baja estima. ¿Por qué? ¿Qué es aquello que te protege contra posibles entidades que intenten enviar o hacer un foco de energía sobre ti? ¿Qué es aquello que te protege? Te protege que tú seas una persona que esté llena de amor, rodeada de amor y que intencione el amor tanto a sí mismo como a los demás. Porque al hacer eso, la energía actúa como un campo de fuerza, un campo de protección que evita, por una cuestión de la velocidad o de los vórtices de energía que componen tanto al núcleo conceptual de esas entidades como a ti, porque tú eres una conciencia, tú eres un espíritu es una unidad de conciencia que tiene su propio núcleo de conceptual, abstracto, razona, emite energía, pero al ser tu energía muy sutil, a causa de tu gran amor, esta energía actúa como un campo de protección, que es el caso que siempre menciono cuando estábamos durmiendo una vez hace 14 años. Yo estaba en ese momento triste. Ese día casualmente, esa noche, era la medianoche, y tú estabas durmiendo del otro lado, por allá, de la cama. Y yo sentí que me agarraron la nuca, me agarraron así, me apretaron aquí, como por 2-3 segundos. Y en ese momento yo reaccioné. Sabía que no eras tú y no había más nadie en la habitación, no había nadie en el cuarto. Yo enseguida intencioné amor hacia ese espíritu o espíritus que estaban enviando su energía, haciendo foco energético sobre mi cuello o intentando recrear una mano humana tomando mi cuello para intentar asustarme. Pero yo envié ese amor, lo intencioné y enseguida me soltaron, porque si tú te llenas de amor no te pueden tocar, se alejan. Pero yo no les envié tampoco ningún tipo de pensamiento con odio. ¿Por qué? Porque ellos también, al igual que tú y todos nosotros y tú, somos espíritus en evolución. O sea, en la manifestación del universo, tú y yo somos lo mismo, solo que estamos en diferente tiempo, en diferentes espacios, pero formamos parte de la misma manifestación del universo, con todas sus leyes físicas y matemáticas, y con todo ese universo físico y suprafísico y ese más allá, y todo ese gran amor y todo ese equilibrio e incluso ego y desequilibrio que pudiera existir, pero todo forma parte de un gran equilibrio. Entonces no le estoy deseando la destrucción a ese espíritu, le envío es lo contrario, le envío es un amor para que se guíe y al menos para que en ese momento me suelte. Por eso, entonces los psicólogos en este caso explican que el cerebro bajo un alto estrés o sugestión fuerte puede generar alucinaciones, cambios en la voz o comportamientos extraños. No es un espíritu tomando control, sino que es la mente reaccionando a un miedo muy profundo. Podría ser, ¿por qué no? Entonces, para muchas personas la Ouija no es peligrosa, pero sí es peligrosa para otras personas, ¿cierto? Sí, bueno, si tienes mucha ansiedad, ataques de pánico o un miedo constante a lo paranormal, puede ser, pues. Si tienes creencias religiosas muy fuertes, preconceptos que te hacen ver la Ouija como algo diabólico, entonces el miedo previo puede ser muy intenso. Y si estás pasando por un momento de vulnerabilidad emocional como duelo reciente, depresión o estrés fuerte, la ansiedad aparece. Neo, ¿no sería mejor conocernos a nosotros mismos antes de jugar con algo que nos pondrían muy nerviosos? Exacto, sí. Y tener autoconocimiento va más allá de un tablero de la Ouija, porque lo ideal es que te conozcas a ti mismo y que tengas tus emociones bien integradas a tu mente analítica para la toma de cualquier tipo de decisiones durante tu vida y en tu relación con las demás personas.
Podemos decir que muchos miedos alrededor del tablero de la Ouija vienen de mitos populares amplificados por el cine. La ciencia no ha encontrado evidencia de posesiones reales y los casos más dramáticos suelen explicarse por sugestión, histeria o condiciones psicológicas previas. Sin embargo, ahora sí, ahondando en el tema paranormal, todo esto no excluye la posibilidad de que un espíritu o varios espíritus con mucho ego se junten para enfocar su energía y enviarla a un objeto específico e intentar incidir en él en el universo físico, ya que solo bastaría que los vórtices de energía que componen a estos espíritus vibren a una velocidad por debajo de la velocidad de la luz para volver a adquirir la propiedad masa y así afectar de nuevo a la materia en el universo físico. Recuerden lo que les he comentado aquí sobre el vórtice de energía, que es un concepto desarrollado por mi amigo Jorge Raúl Holguín, director del Instituto Akira de Investigaciones Suprafísicas y psicólogo transpersonal. Así como los humanos y los objetos se componen de átomos, existe una partícula elemental, el vórtice de energía, que al superar la velocidad de la luz pierde su propiedad masa para convertirse en supraenergía. Por eso este canal se llama Supravortex, y esta supraenergía es la que conforma el universo físico. Suprafísico, perdón, es el que conforma el universo suprafísico, vulgarmente llamado el más allá, el universo astral, el plano espiritual. De hecho, sí, Albert Einstein tenía razón en su fórmula donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero lo que estamos diciendo es que esa ecuación, si bien no está errada, podría estar incompleta porque no explica lo que le ocurre a la partícula cuando supera la velocidad de la luz. La respuesta es: pierde su propiedad masa. Por eso pude desdoblarme yo durante mi proyección astral y atravesar la pared como individuo pensante que captaba nuevos datos. Por eso los llamados fantasmas pueden atravesar paredes, entendiendo que los fantasmas son simplemente conciencias con un núcleo de procesamiento integrado por vórtices de energía. Justamente igual que mi núcleo conceptual cuando me desdoblé en mi cuerpo astral y atravesé la pared durante mi proyección astral, pues. Por eso los fantasmas no son detectados por nuestros dispositivos electrónicos ni científicos, a menos que esos espíritus a voluntad y luego de mucha concentración o apego egocéntrico por el universo físico sean capaces de disminuir los vórtices de energía de su núcleo conceptual por debajo de la velocidad de la luz. Allí es entonces cuando logramos captarlo sutilmente con nuestras cámaras, que era lo que te estaba comentando. Ahora sí se explica todo el aparente misterio. En realidad no es un misterio, sino un hecho científico sin explicación que estoy aquí exponiendo en este canal. Quizás parezca un poco abstracto todo lo que acabo de mencionar, pero esta es la idea general. Lamentablemente mucha gente prefiere estacionarse morbosamente en el misterio ocultista para atraer gente y ser el centro de atención. Por eso este canal Supravortex no es un canal esotérico, sino un canal exotérico con X, ya que en vez de ser morbosos con lo oculto y el misterio, somos conscientes y coherentes con la explicación para develar ese supuesto misterio, con el origen y el conocimiento de causa de los llamados fenómenos paranormales, ¿no? Que no son más que hechos científicos que no tenían explicación ahorita. Sin embargo, la demostración científica del vórtice de energía vibrando a una velocidad por encima de la velocidad de la luz tardará muchos años más. Ni siquiera tenemos computadoras cuánticas. Van a transcurrir algunos siglos aún para lograrlo, porque simplemente necesitamos aumentar exponencialmente nuestra capacidad de procesamiento de datos actual. Mediante computadoras cuánticas también podríamos crear traductores universales. Este es un tema muy interesante que quizás retomemos en un futuro podcast. Y sí, con computadoras cuánticas quizás podríamos crear traductores universales en tiempo real y muy avanzadas, con la novedad de que captarían la intención directa e instantánea del emisor de un concepto mental, y cualquier persona que use ese traductor universal podría entender al instante a la otra persona, independientemente de si tú eres solo un hispanohablante y la otra persona es angloparlante, o si hablas mandarín o japonés o árabe o ruso, o incluso si la otra persona es un extraterrestre que provenga de 100 años luz de distancia, pero que posee un córtex cerebral abstracto similar al córtex cerebral avanzado del Homo sapiens. La razón es que todo signo lingüístico, antes de ser signo lingüístico, y esto lo digo como lingüista que soy y licenciado en traducción, todo signo lingüístico fue primero un concepto mental abstracto.
Pero para poder detectar ese concepto mental, necesitaríamos primero computadoras cuánticas. Y ese traductor universal que capta conceptos mentales puede captar también conceptos mentales de seres no encarnados, es decir, de espíritus. Exactamente. Cuando nuestra ciencia haya avanzado más, podremos captar vórtices de energía y canalizar incluso conceptos espirituales para entenderlos. Estos dispositivos, los traductores universales avanzados que estoy mencionando, podrían evolucionar aún más hasta convertirse en una especie de canalizador mediúmnico de conceptos mentales emitidos por todo tipo de entidades que quieran enviar su concepto abstracto a la máquina para decodificar ese mensaje y transmitirnos un mensaje específico. Esto es justamente lo que hacemos nosotros cada día. Nosotros somos espíritus, ¿no?, con experiencia humana que transmitimos constantemente conceptos mentales a nuestro propio córtex cerebral. Todo esto significa que la Ouija no abre portales al más allá, sino que existe un universo superpuesto a nuestro universo físico. Las entidades podrían manifestarse en el universo físico si ellas aprenden cómo hacerlo, ya que tienen un libre albedrío al igual que nosotros. En este sentido, no hace falta atravesar un portal. Yo mismo me desdoblé, que es lo que les acabo de comentar, y no atravesé ningún portal. Es una cuestión de partículas, energía y de la velocidad de esa energía. ¿Me explico? O sea, existe un universo solapado que podemos llamar universo suprafísico, que no es más que nuestro mismo universo, pero donde la partícula fundamental supera la velocidad de la luz, perdiendo su propiedad masa para convertirse en supraenergía, que nuestros instrumentos científicos no logran detectar, o al menos no todavía. También recordemos que el universo visible es apenas el 5% del universo. Tú usas un silbato para perros, por ejemplo, y no oirás el silbido o el silbato, pero el perro sí va a oírlo porque esa frecuencia es detectable solamente por los perros. Sin embargo, que los humanos no oigamos ese silbato para perros no significa que el silbido no exista. Y que nuestros ojos no vean espíritus no significa que no existan. Simplemente no los podemos detectar. Todo parece ciencia ficción, ¿no?, hasta que se entiende su origen. En este caso nos parecerá ciencia ficción hasta que entendamos cómo podría estar estructurado el universo en general, pero tiene lógica. La realidad puede incluso superar la ficción y siempre ha sido así. Tenemos un libre albedrío para seguir investigando y lograr nuevos avances científicos, ¿por qué no? Próximamente podrían ser avances supracientíficos cuando logremos acceder a datos almacenados en sitios o en entidades donde los vórtices de energía superen la velocidad de la luz. Ese más allá, ese universo suprafísico, es en realidad una gran base de datos y los principales almacenadores de datos son las conciencias, es decir, espíritus y todo tipo de entidades conocidas o por conocer, que han tenido encarnaciones tanto en esta vida como en vidas anteriores, o incluso espíritus que nunca se han atrevido a encarnar. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propio libre albedrío y puede decidir. Entonces, ¿crees que deberíamos tener más miedo a la Ouija o a nuestro propio miedo? El verdadero peligro está en no conocernos lo suficiente a nosotros mismos, porque si nos logramos conocer bien y si nos llenamos de amor a nosotros mismos, gracias a nuestro libre albedrío, entonces ninguna entidad podrá hacernos daño. Yo me pregunto, ¿qué nos enseña realmente la Ouija sobre nosotros mismos? Es decir, no sobre espíritus ni demonios, sino sobre nuestra mente, nuestras creencias y nuestra forma de relacionarnos con lo desconocido. Depende del punto de vista, por un lado, pues, porque podría existir una lección psicológica, porque la Ouija nos mostraría de manera directa el poder del subconsciente. Es decir, cuando la planchette se mueve, no sería un espíritu externo quien responde a las preguntas. Esa es una posibilidad, sino que podría ser nuestros propios pensamientos, miedos, deseos y recuerdos ocultos los que salen a la superficie, los que afloran. Es como si el tablero actuara como un espejo que refleja lo que ya está dentro de nosotros, pero que normalmente no queremos ver o no somos conscientes. Y por otro lado, la Ouija nos podría enseñar a tener conciencia sobre la capacidad que tendrían algunos espíritus muy egocéntricos para proyectar su energía sobre un objeto del universo físico e incidir en él o sobre nosotros mismos, para deprimirnos, etc.
o mover el tablero de la Ouija para engañar al consultante, generarle miedo, enfatizarle sus dogmas o incrementarle su ego y su dependencia emocional. Ciertamente muchas personas entran a una sesión con miedo y terminan viviendo una experiencia aterradora. En cambio, otras personas entran con curiosidad y terminan encontrando respuestas que para ellos podrían ser respuestas interesantes. Si bien esos espíritus negativos pueden estarles mezclando verdades con mentiras en las respuestas, sería muy fácil así engañar al consultante. Y en realidad la Ouija no cambia, aquello que cambia es nuestra interpretación del fenómeno. Esto nos enseña que el miedo no siempre viene de afuera, sino que muchas veces ese miedo lo creamos nosotros mismos a través de nuestras expectativas. Y aprender a reconocer esto nos ayuda a manejar mejor la ansiedad en otras áreas de la vida. Bueno, antes de terminar, agrego que en este año 2026, en plena era de redes sociales, inteligencia artificial y avances científicos, la Ouija sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo y nos seguimos preguntando morbosamente, ¿por qué un tablero inventado hace más de 130 años sigue generando tanto interés en una época donde todo se explica con datos y algoritmos? El tablero de la Ouija sigue fascinando precisamente porque toca algo muy humano, la necesidad de conectar con lo desconocido y con nuestros seres queridos. Sí, porque en un mundo cada vez más digital y racional, la Ouija representa ese espacio del misterio o de misterio que para algunos la ciencia aún no ha podido cerrar del todo. Además, en distintas redes la gente encuentra videos de sesiones de la Ouija y estos se vuelven virales rápidamente. La gente busca esa mezcla de miedo controlado y curiosidad, pero también hay personas que investigan y usan esto de forma más consciente y reflexiva, alejándose del terror puro para buscar autoconocimiento. Esto nos dice que, aunque la ciencia avance, el ser humano seguirá necesitando espacios para explorar su lado espiritual y emocional. Yo invitaría a la audiencia a dejar sus comentarios y si han tenido alguna experiencia con la Ouija o si han tenido alguna otra experiencia paranormal. Sí, deja tu comentario en este video. Queremos crear un espacio donde se pueda hablar de estos temas sin que te sientas juzgado. No se trata de creer o no creer en espíritus, se trata de conocerlos mejor, de manejar nuestras emociones y de entender el origen real de los fenómenos paranormales y de las entidades detrás de ellos, teniendo ya conocimiento de causa y respeto. Si este episodio te hizo pensar, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos podcasts de Supra Vortex. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Ouija. Olga y yo, su anfitrión Neo, esperamos que hayas salido con más preguntas que respuestas, porque eso significa que estás reflexionando. Y recuerda, el verdadero misterio no siempre está fuera, muchas veces está dentro de nosotros. Nada es un misterio, sino que siempre hay una explicación científica o supracientífica para todo fenómeno considerado inexplicable, ya que todo es explicable, solo que en un momento específico no habías tenido el dato que te faltaba para ver no solamente el árbol, sino todo el bosque. Gracias. Adiós. Adiós.